Del, Podemos leerlo desde el verso 1 para ver un poco el contexto y bueno, el propósito de esta carta. Colosenses 1. Vamos a leer desde el verso 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, queremos poner en tus manos la lectura de tu palabra, Señor. Tu palabra que es santa, 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 Señor, porque viene de ti. Tu palabra que es limpia, que es pura, que es viva, que es eficaz. Queremos pedirte que tú nos hables a nuestro corazón, Señor. Que puedas enseñarnos a través de ella, corregirnos, instruirnos en toda la justicia tuya, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén, hermanos. Entonces, pues Pablo hace el saludo de su carta como era costumbre en la época, presentándose a sí mismo, siendo el escritor. Dice: Pablo, por voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Dice a quién también va dirigida la carta, ¿no? A los santos y fieles hermanos en Colosas, en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, bueno, esta carta, entre las cartas del Nuevo Testamento, especialmente la de Pablo, es particular porque Pablo escribe esta carta a una iglesia que él no conocía. Los colosenses fueron hermanos que Pablo posiblemente nunca estuvo físicamente en la ciudad, pero Pablo sabía que ellos habían recibido el Evangelio porque un colaborador suyo, que se llama Epafras, más adelante Pablo no lo dice, Epafras posiblemente fue aquella persona que el Señor usó para predicar el Evangelio en esta ciudad y en otras ciudades. El mismo Pablo no lo dice. Ahí en la ciudad de la Odisea, que es muy conocida también por la carta que se escribe en Apocalipsis, es posiblemente el fundador, se llamaba Epafras. Ahora Pablo escribe esta carta en su primera prisión en Roma. Pablo tuvo dos prisiones, la primera que es la que nos narra el libro de Hechos, y la segunda que nos narra la historia de la iglesia en la cual él murió mártir. Entonces Pablo escribe esta carta después de su tercer viaje en la prisión. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a mirar qué es lo que Pablo escribe, por lo menos el saludo y la oración de Pablo, que es el tema que vamos a compartir hoy. No vamos a poder leer toda la carta, pero sí por lo menos los primeros pasajes. Dice ahí en el 3, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces Pablo, cuando se entera que en esta ciudad, que era una ciudad pequeña en la región, es más, fue una ciudad tan pequeña que más o menos dicen que para el año 60 sufrió un terremoto y esta ciudad dejó de existir. Diferencia de la Odisea, que cuando hubo el terremoto, ella se pudo reconstruir porque las personas de la ciudad eran personas que tenían mucho dinero. En cambio, Colosas era una ciudad pequeña, humilde. Pero aunque era una ciudad pequeña, casi un pueblo, Pablo, al enterarse de que habían hermanos que habían creído en la fe, Pablo daba gracias a Dios, ¿no? Nosotros también debemos dar gracias a Dios cuando Dios en cualquier lugar comienza a acercar a los hombres a Él, porque esa es una obra que Dios está haciendo. Y la manera como Dios acerca a los hombres a Él es por el único camino que existe. Dice ahí en el 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo. O sea que estas personas llegaron a ser cristianos. Dios les concedió por la predicación del Evangelio que ellos pusieran su fe en Jesús. Ahora esto es extremadamente importante y por eso debemos dar gracias.
Nosotros no debemos dar gracias simplemente porque las personas asistan a una reunión. Nosotros no debemos dar gracias simplemente porque las personas tengan buena salud. Nosotros no debemos dar gracias simplemente porque las personas estén bien económicamente. Nosotros debemos dar gracias cuando nos damos cuenta que personas que estaban muertas en sus delitos, en sus pecados, esclavos en este mundo a las concupiscencias de su carne, entregan y rinden su vida a la única doctrina que puede salvar su alma, que es la fe en Jesús. Y Pablo daba gracias por estos hombres, porque aunque estaban perdidos, pero en un pueblo pequeño, el Evangelio de Jesús llegó hasta allá y transformó su vida. ¿Cómo sabemos que transformó su vida? Porque por un lado se aferraron a Jesús teniendo una fe genuina en Él, pero dice ahí en la segunda parte del versículo 4, y del amor que tenéis a todos los santos. La verdadera palabra de Dios, por un lado, nos pone a confiar exclusivamente en Jesucristo y por otro lado, produce un amor hacia las demás personas que comparten esa misma fe. Esa es una característica del verdadero cristianismo. Nos une a Dios, pero también nos une al pueblo de Dios. Nos lleva a creer en su Hijo, pero también nos lleva a amar a los hombres. Y Pablo sabía que eso había sucedido. Y Pablo daba gracias porque Epafras le contó lo que estaba sucediendo ahí en Colosas. Y Pablo da gracias a Dios por eso. Dice ahí en el verso siguiente, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea que esa fe que ellos habían recibido y esa esperanza que tenían ellos era porque ellos habían oído la palabra del Evangelio. Una persona no puede tener fe verdadera, una persona no puede amar ni siquiera a Dios ni a los hombres, y una persona no puede tener esperanza si no ha oído verdaderamente la palabra del Evangelio, porque es esa palabra del Evangelio la que produce fe en las personas. Es esa palabra del Evangelio predicada verdaderamente la que hace que los hombres puedan creer en Cristo, la que hace que los hombres puedan ser perdonados de sus pecados y la que hace que ellos puedan llegar a ser hijos de Dios. Ahora, Pablo va a decirnos acerca de esa palabra, va a decir acerca de ese evangelio, dice ahí en el 6, dice que ha llegado hasta vosotros. Es interesante que Pablo no llegó a la ciudad, pero el evangelio sí llegó a esa ciudad. Es interesante que va a haber lugares donde nosotros como siervos de Dios no vamos a poder llegar, pero la palabra va a llegar. Porque la palabra del Señor fue puesta para que ella prosperara y cumpliera el propósito por el cual Dios la envía. Entonces, la palabra de Dios no está presa aunque el apóstol esté preso. La palabra de Dios no está callada aunque Pablo esté callado. La palabra de Dios sigue corriendo. Dios usa instrumentos diversos como Epafras o como otros que tal vez no sabemos, pero la palabra de Dios corre y sigue avanzando. Qué interesante, ¿no, hermanos? Porque nosotros aún hasta el día de hoy, mire cuántos años han pasado, casi 1900 años. Mire cuántos idiomas, mire cuántas civilizaciones, mire cuántos pueblos, cuántas naciones. Pero Dios ha querido que la palabra llegue hasta nuestros días. Dios ha querido que la palabra llegue a tu vida. Dios ha querido que la palabra llegue a la vida de Cristian. Dios ha querido que la palabra le llegue a Salomé. ¿Quién pudo haber hecho eso? Porque no ha existido tal vez algo que el hombre más odie que la palabra de Dios. Pablo llegaría unos 10 años más o menos después de escribir esta carta a perder su cabeza por esta palabra. ¿Sí? Esta ciudad, unos años más adelante, sería destruida por un terremoto y no seguiría. Muchos de los cristianos que estaban confesando su fe en unos años iban a ser quemados, iban a ser torturados, iban a ser echados al lodo, no, al foso de los leones, así como los amigos de Daniel. El imperio iba a prohibir el cristianismo, iba a prohibir las reuniones cristianas, iba a prohibir la predicación de la palabra. Y aunque se levantó tanto odio, tanta persecución, la palabra hasta el día de hoy ha llegado. Eso es increíble, ¿no? Uno no se da cuenta cómo una pequeña carta que escribió un hombre en una prisión ha llegado hasta nuestros días, trayendo también tanto alegría y salvación a aquellos que creen en esa palabra. Dice que ha llegado hasta vosotros,
así como a todo el mundo. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Hoy en día hablaban que los sistemas de internet están saturados tanto estos días de la pandemia y la mayoría de esa saturación se debe a las transmisiones en línea de la predicación de la palabra. ¿Sí? La palabra sigue y sigue y sigue y definitivamente el hombre no la va a poder detener porque es la palabra de Dios. Y dice ahí, y lleva fruto. ¿Cuál es ese fruto de la palabra de Dios? Personas como los colosenses. Personas que estaban muertos en sus pecados, personas que estaban perdidos, esclavos, en oscuridad. Pero al recibir la palabra dio fruto en ellos. Qué tremendo, ¿no? Porque las cosas que tal vez nosotros aún ahora vivimos como creyentes son fruto de esa palabra. Son fruto de ese evangelio que hemos creído. Son fruto de esa semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones. Y dice, y crece también en vosotros. O sea, no solo la palabra llega y da fruto, sino también esa palabra crece en nosotros. No solo crece en el mundo. Es muy interesante hablar que la palabra está creciendo en el mundo, pero todavía es más interesante hablar que esa palabra está creciendo en nosotros, ¿cierto? Es interesante saber que muchos están conociendo la verdad, pero también es mucho más precioso saber que esa verdad está creciendo en mi vida. Y Pablo daba gracias por los colosenses porque él, por causa del testimonio de Epafras, sabía que los hermanos de esta ciudad estaban creciendo en la palabra. Y por eso daba gracias a Dios, ¿no? Porque ellos estaban en el camino cierto, en el camino correcto, avanzando en su camino espiritual a través de la palabra de Dios. Y dice, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. O sea, desde el día que la palabra a ellos llegó y ellos conocieron que era la palabra de Dios, ellos comenzaron a disfrutar la gracia de Dios a través de esa palabra. Y ahora se nos va a decir cuál fue el instrumento que Dios usó, porque definitivamente la palabra de Dios corre, pero no solo corre de una manera como corre el viento. La palabra de Dios corre a través de nosotros, porque nosotros somos ¿qué? Embajadores suyos. Dios tiene sus embajadores, Dios tiene sus representantes, Dios tiene sus ministros hasta el día de hoy. En medio del caos que existe, aún en el ambiente cristiano religioso, Dios tiene verdaderos hombres que están predicando la palabra de verdad. Y ahora mire cómo dice Pablo cuál fue el instrumento que Dios usó. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea que ellos habían aprendido la palabra, el evangelio de Epafras. Y Epafras ahora es certificado por Pablo, en el sentido de que Pablo dice que él era un consiervo suyo y que era un fiel ministro de Cristo para ellos. ¿Sí? Tal vez la iglesia de Colosenses no tuvo la posibilidad de conocer a Pablo directamente, pero tuvo un Epafras, que fue un enviado de Dios a este lugar y que Dios le dio una gracia particular para ayudarlos a ellos a crecer en la fe. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, Epafras le contó a Pablo la fe de ellos, y no solo la fe de ellos, sino el amor de ellos en el Espíritu hacia Pablo. Ahora, mire lo que dice el verso 9, que sería el tema que vamos a considerar enfáticamente hasta el verso 12. Porque Pablo, una vez se entera que están estos hermanos en esta ciudad, que estas personas han creído, ahora Pablo va a orar por ellas. Y es bien importante la oración de Pablo, hermanos, porque nos muestra lo que es la oración de un apóstol de Jesucristo y lo que son las peticiones que él tenía alrededor, acerca de estos hermanos delante de Dios. Entonces vamos a mirar la oración. Y la oración desencadena una cantidad de verdades tremendas. Yo veía este pasaje y yo decía, hay tantas cosas que puede uno aprender en este pasaje a través de la oración de Pablo, que, bueno, vamos a verlo. Dice ahí entonces, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. O sea que Pablo no era indiferente a la obra de Dios.
Pablo sabía que aunque esa obra no la había comenzado él, sabía que como estaban llegando personas a la fe, Pablo comenzó a orar por esas personas, ¿sí? Y eso ya nos enseña a nosotros, ¿sí? Nosotros no solo debemos orar por los que vemos, o no solo debemos orar por los que conocemos, o no solo debemos orar por los que están cerca, ¿no? Sino debemos orar por aquellos que por la gracia de Dios nos enteramos que Dios se está acercando hacia su palabra, ¿sí? Dice, no cesamos de orar por vosotros. Y dice, y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren lo primero que dice Pablo, hermanos, a los colosenses. Pablo no cesa de orar por ellos. ¿Por qué? Primero lo que dice Pablo dice es para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces lo primero que Pablo nos muestra aquí de su oración es que no está orando, a diferencia de nosotros siempre oramos por la salud, cuestiones materiales, cuestiones de este mundo, ¿cierto? Un hermano decía, si nosotros pusiéramos una lista, nuestras oraciones, y pusiéramos en una lista la oración de Pablo, ¿cuántas cosas corresponderían? Lo primero que Pablo ora es, Señor, yo te pido por estos hermanos que ellos puedan conocer tu voluntad. Tremendo, ¿no? Porque tal vez esa es una de las mayores necesidades que tiene el hombre, conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Cuál es su voluntad para el hombre? ¿Para qué nos creó? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿O solo estamos gastando oxígeno? ¿Para qué Dios nos puso en este mundo? Ahora Pablo dice que conocer la voluntad de Dios no es algo místico, no es algo que no se pueda conocer, sino que él mismo dice que esa voluntad se conoce en toda sabiduría, dice ahí, e inteligencia espiritual. O sea que yo puedo conocer a Dios y su voluntad si Él me concede sabiduría e inteligencia espiritual. Lo contrario sería necedad y torpeza, si lo podemos decir. Hay gente que siendo cristiano, por causa de que hasta ahora es una persona que está comenzando, no tiene sabiduría. Es una persona necia. No tiene el conocimiento adecuado de Dios, de sus caminos. Él necesita aplicar esa revelación que está acá a su vida. Necesita ser sabio. Necesita ser inteligente. ¿Por qué? Porque generalmente el hombre es necio, ¿sí? El hombre vive en oscuridad, el hombre no sabe ni qué hace. A veces lo que hace lo hace para su propia destrucción. Y el hombre necesita ser sabio e inteligente, y Pablo ora por eso. Ahora, eso que Pablo ora, no van a perder ese versículo, y más adelante él nos dice cómo eso está muy relacionado con su ministerio. Ahora, en el verso 24, Pablo nos va a mostrar cómo es la manera que Dios trae esa sabiduría y esa inteligencia espiritual, porque esto no es muy místico, como lo decíamos, sino que Pablo ora por algo que está muy relacionado también al ministerio que él tiene con los gentiles. Dice ahí en el 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, Pablo se gozaba por su cárcel y la prisión que él estaba teniendo, porque esa prisión y esa carne era una aflicción que tenía que ver con la iglesia, que era el cuerpo de Cristo. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Y mire esta frase, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, el ministerio de Pablo, ¿qué era? Anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Pero ¿por qué era importante eso? Recuerde la oración que Pablo había hecho. Dice, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, la administración de Pablo en cuanto a la palabra cumplidamente traía que a los oídos de sus oyentes el misterio de Cristo, ¿sí? ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿Por qué se encarnó Jesús? ¿Para qué murió Jesús? ¿Cuál es la voluntad de Jesús? Pero mire lo que dice el verso siguiente.
a quienes Dios quiso dar a conocer, en el 27, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, la predicación de la palabra, ¿qué trae? El misterio de Cristo. Y en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría divina. ¿Sí? Dice ahí, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, la predicación de la palabra trae a Cristo, hermano. ¿Y sabe qué trae Cristo? Cuando Cristo viene a una vida, viene toda sabiduría. O sea que la sabiduría que Pablo está hablando, eso es bien importante, no es la sabiduría del mundo, no es la inteligencia del mundo, ¿sí? La sabiduría verdadera es una sabiduría que viene con el Hijo de Dios, que es la verdadera sabiduría divina. Entonces, en la medida que la palabra es expuesta y los hombres conocen a Cristo, Cristo trae una sabiduría y una inteligencia espiritual que no es natural, que es la por la que Pablo está orando. Entonces, cuando Pablo está orando, dice, Señor, hazlos sabios, inteligentes, para que conozcan tu voluntad. De alguna manera, Pablo está orando para que estos colosenses puedan recibir la palabra y el misterio que Dios le ha encomendado a Pablo, y ellos puedan entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, la oración de Pablo está muy relacionada con el ministerio que él tenía hacia ellos. Y más adelante lo vuelve a decir. Porque quieren el 2, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, Pablo luchaba por estos cristianos, aunque no lo habían visto. ¿Por qué? Porque él estaba sufriendo por la palabra y él sabía que esa palabra era la que traía el misterio de Cristo a ellos. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas, 2:2, del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios en el Padre y de Cristo. O sea, Pablo sufría para que ellos pudieran alcanzar las riquezas del pleno conocimiento. Hermano, esas palabras son preciosas, ¿no? Pleno, riqueza, conocimiento. O sea, Dios no quiere que ustedes y yo tengamos un poco de sabiduría o un poco de inteligencia, sino Pablo oraba y su ministerio era para que nosotros alcanzáramos ¿qué? Un conocimiento pleno, rico, abundante de la voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros no deberíamos ser personas que ignoramos la voluntad de Dios. Nosotros deberíamos ser personas que entendemos profundamente que en estos aspectos somos muy inteligentes y muy sabios. Tal vez no seamos muy sabios en matemáticas, tal vez no seamos muy sabios en informática, pero sí Dios quiere que seamos sabios, inteligentes en saber cuál es su voluntad. Por eso Pablo tuvo un ministerio que sufrió tanto para poder darnos estos escritos donde quedó plasmada esa sabiduría abundante y esa inteligencia abundante que es la revelación del misterio de Dios en Cristo Jesús. Esto es muy grande, ¿no? Son cosas extraordinarias, ¿no? Y dice ahí, en quien, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que cuando la Biblia habla de que nosotros somos llamados a crecer en conocimiento, eso tiene que ver mucho con nuestra relación con Jesús. Cuando usted encuentra una persona que es ignorante, una persona que no tiene conocimiento, una persona que no es sabia, no solo se está reflejando ese vacío, también se nos está reflejando su verdadera relación con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene el propósito de revelarse en nuestras vidas. Jesucristo tiene el propósito de que lo conozcamos. Y Él viene y con Él vienen sabiduría, tienen tesoros, vienen riquezas que los hombres en sí mismos no tienen. Y Pablo oraba por eso. Pablo oraba por cada uno de los miembros de la iglesia, para que ellos realmente pudieran conocer a Dios y ser sabios e inteligentes. Ahora, hermanos, recuerde, esto no va a suceder, esa oración no va a cumplirse
si tampoco llega la palabra de Cristo abundantemente con todos sus tesoros y todas sus riquezas a nuestra vida? Las personas dicen que quieren conocer a Dios, pero fuera de la palabra un hombre nunca va a poder conocer a Dios. Ahora, la palabra tiene un mensaje principal y ese es Jesucristo. Y cuando conocemos a Jesucristo, la verdadera sabiduría, la verdadera inteligencia llega a nuestras vidas. Que eso es lo que Pablo oraba. ¿Sí? Nosotros debemos orar para que la palabra corra y las personas puedan ser entendidas de la voluntad de Dios, puedan ser sabias, dejen de vivir en sus necedades, dejen de vivir en sus torpezas y puedan ser inteligentes. Porque el hombre sin Cristo, por más sabio que se crea, es una persona ignorante. ¿Sí? Una persona que en su sabiduría se ha enloquecido. Una persona que en su sabiduría está extraviada. ¿Eh? Volvamos ahí al verso 9. Entonces, hermanos, cuando usted ore por un hijo, cuando uno ore por una hija, cuando uno ore por un vecino, cuando uno ore por los hermanos que están recibiendo la palabra en un lugar, ¿qué deberíamos orar? Señor, oramos para que estas personas puedan conocer tu voluntad. Porque cuando las personas conocen la voluntad de Dios en Cristo, hermano, eso es lo que transforma verdaderamente nuestra manera de vivir. La sabiduría y la inteligencia están muy relacionadas a la manera como vivimos. Inteligencia tiene que ver cómo pensamos, sabiduría tiene que ver cómo aplicamos aquello que conocemos. ¿Sí? Y eso es bien importante. Yo no solo necesito conocer y ser inteligente, sino necesito saber aplicar eso a mi vida. La verdad de Dios, la palabra de Dios tiene una aplicación profunda a todas las áreas de nuestra vida. Dice ahí en el verso 10. Ahora esto tiene un propósito. Que la palabra llegue a nosotros, que podamos ser sabios y que podamos ser entendidos en cuanto a la palabra de Dios, tiene un propósito. Dice ahí Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Ahora Pablo nos dice que para nosotros poder andar como es digno del Señor, necesitamos conocer la voluntad del Señor. ¿Sí? Pero una vez conocemos la voluntad del Señor, estamos siendo enriquecidos por la palabra, tenemos conocimiento, tenemos sabiduría, eso tiene que tener un efecto en nuestro andar, ¿no? Dios no está interesado en que nosotros conozcamos algo simplemente para satisfacer nuestra curiosidad intelectual, si se puede decir, sino Dios está interesado en que andemos de una manera digna. El que conoce al Señor debe andar como Él anduvo, ¿sí? Entonces el conocimiento de Dios debe transformar nuestra manera de andar. En la medida que recibimos palabra y recibimos conocimiento y estamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios, eso nos debe llevar ¿a qué? A andar conforme a esa verdad. La palabra enseña que nosotros no solo debemos ser oidores, sino debemos ser hacedores. Ahora, no podemos hacer lo que no conocemos. Para poder andar de una manera correcta necesitamos conocer la voluntad de Dios. Pero también puede existir el caso de que conozcamos la voluntad de Dios y seamos rebeldes a ese conocimiento. Entonces, el andar es un testimonio importante de nuestro conocimiento. ¿Sí? El Señor nos ayude, hermanos, porque en la medida que conocemos, se espera que andemos. ¿Cómo? Como es digno, dice ahí, del Señor. Ahora, ¿cómo es un andar digno del Señor? El mismo Pablo nos lo va a explicar. Porque a veces nosotros tenemos como ideas muy particulares o muy personales de cómo es andar de una manera agradable al Señor. Dice ahí, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es andar de una manera digna. Primero, ahí dice, agradándole en todo. O sea, una persona que conoce la voluntad de Dios y que quiere andar de acuerdo a esa voluntad de Dios, se va a caracterizar primero porque es una persona que vive para agradar a Dios en todo. Su satisfacción, su placer, su voluntad están centrada en que ella quiere hacer lo que le agrada a Dios. Ella vive para Dios, ella sirve a Dios, ella ama a Dios, ella todo, me dice, es bien importante, todo es para agradar a Dios.
Ahora, hermanos, eso nos libra, por ejemplo, de ese falso evangelio que se predica hoy de conveniencia, ¿no? ¿Cuál es el evangelio de conveniencia que se predica en muchos lugares? Que tú vas a Cristo, que tú vas a escuchar la palabra para que Dios te dé lo que tú quieres. Entonces tú vas a buscar a Dios no para agradar y servir a Dios, sino para agradarte a ti mismo. Y es tremendo, hermanos, porque eso es ese querer agradarnos a nosotros mismos, es ese sentimiento que gobierna al mundo, y por eso el mundo está en la destrucción en la que está. Porque el hombre quiere satisfacer sus placeres. Entonces, drogas, alcohol, sexo, dinero. Que yo quiero satisfacerme y no tengo límites. Y yo satisfaciéndome a mí mismo me estoy matando. ¿Sí? Entonces el hombre quiere satisfacerse a sí mismo, entonces ya no se satisface solo con mujeres, sino ahora quiere con hombres también. Entonces entra en una cantidad de pecados solo por complacerse a sí mismo. ¿Cuántos políticos llegan al gobierno, hermanos? Cuando tienen la oportunidad, roban y estafan solo con el deseo de tener y satisfacerse a sí mismo. Cuando el hombre es el centro y sus deseos son la motivación principal de una vida, esa vida va a ser autodestructiva. Así mismo. Ahora lo tremendo es que cuando nosotros vivimos para agradar a Dios en todo, aún renunciando a lo que nosotros amamos, vamos a encontrar la verdadera satisfacción. Una satisfacción plena que no es destructiva como la que vive el hombre en el mundo. Entonces, ¿cómo usted se da cuenta que una persona ese es un buen cristiano? El buen cristiano no se ve porque predica, el buen cristiano no se ve porque asista a todas las reuniones. El buen cristiano se ve porque usted nota que el mayor deseo de esa persona es hacer la voluntad de Dios en todo. Es agradarle en todo. Si trabaja, en su trabajo hace todas las cosas, no por su jefe ni por sus empleados, sino por agradar al Señor. Si está en casa y tiene que cuidar sus hijos, su esposo, no lo hace por su esposo ni por sus hijos, sino lo hace por agradar a Dios. Si predica y lo hace de una manera correcta, fiel, lo debería hacer por agradar, no por los oyentes ni siquiera. Es más, hermano, desde este punto de vista, Jesús murió en la cruz no por nosotros, sino porque era la voluntad del Padre. Tremendo, Jesús vivió para su Padre. Y así nosotros deberíamos vivir para nuestro Padre. Ahora existe dos males terribles que destruyen nuestra generación. El primer mal es querernos satisfacer a nosotros mismos. ¿Y saben cuál es el segundo mal? Que está ligado también, querer satisfacer a los demás. ¿Sí? Hay gente que vive solo para que los otros lo vean. ¿Sí? Pero hermanos, nosotros deberíamos vivir en contraposición de esas dos direcciones. Nosotros deberíamos vivir para agradar a Dios. Con todo lo que eso cueste. Porque a veces agradar a Dios cuesta. Nos cuesta morir a nosotros mismos, ¿cierto? También nos cuesta que a veces tenemos que no agradar a las personas. La voluntad del Señor es una y lo que quieren las personas es otra. Pero el que ha conocido a Dios por su palabra y es una persona inteligente y sabia, él va a saber que lo mejor para su vida es vivir para agradar a Dios. Esa es la vida que va a sacar más producto. Esa es la vida que va a dar fruto, como vamos a ver. Esa es la vida que va a ser recordada como algo valioso. ¿Sí? Cuando nosotros vivimos para nosotros mismos hasta terminamos solos, la gente se olvida de nosotros, ya nadie quiere estar con nosotros. Porque ¿quién va a querer estar con una persona egocéntrica? Una persona que piensa en sí misma, ¿no? Eso destruye matrimonio, eso destruye negocios, eso destruye todo, ¿cierto? Pero cuando una persona aprende a vivir para Dios y por causa de eso servir a los demás, es una persona que va a tener relevancia, importancia y va a ser recordado, no solo en el reino de Dios, sino por los demás. Tremendo, ¿no? Dice ahí, dice, para que andéis como es digno, agradándole en todo. Entonces usted a veces necesita salir de ese plano, esto será bueno o esto será malo. Es el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿no? ¿Cuál es el plano que nosotros deberíamos tener en nuestra vida? ¿Esto te agrada o esto no te agrada? Es diferente, ¿cierto?
Porque hay cosas que a mí me parecen buenas, pero siendo aún buenas a la vista de los hombres, no son agradables a Dios. Entonces yo voy a vivir para agradarle a Él por encima de todo. Dice el segundo aspecto de que cómo es un andar una vida digna. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Esto es una cadena de verdades ligadas, hermano. Si yo tengo un conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, si yo tengo inteligencia y sabiduría espiritual, yo voy a andar como es digno. Y ese andar como es digno me va a llevar a agradar a Dios en todo. Y cuando yo tengo ese tipo de vida, aparece el fruto. Una persona que vive para Dios, que conoce la voluntad de Dios y que quiere andar agradando a Dios en todo, ¿qué van a aparecer en sus vidas? ¿Qué va a aparecer en su vida? Buenas obras. Las obras son parte de un andar genuino. Las obras son parte de un testimonio externo de que estamos viviendo para agradar a Dios. Ahora, si yo vivo para agradarme a mí, pues yo no voy a tener obras, porque yo estoy centrado en mí mismo, ¿no? Pero la persona que sí quiere servir a Dios y que quiere agradar a Dios va a ser involucrada en el servicio a Dios. Y eso es bien importante, hermanos. Nosotros a veces oramos para que los hermanos, un buen ejemplo, tengan un buen negocio. Pero a veces no oramos para que los hermanos tengan buenas obras. ¿Sí? Nosotros hermanos oramos para que el Señor le conceda los deseos a las personas, pero no oramos para que ellos agraden a Dios. ¿Está entendiendo cómo Pablo ora diferente que nosotros, hermanos? Nosotros oramos para que las personas no tengan peligros en la calle, pero no oramos para que las personas anden como buenos cristianos. Oramos por cosas que Pablo no oraría, ¿no? Que no son malas. Pero como decía la vez pasada Alberto en su enseñanza, hay cosas que son lo mejor, hay cosas que son lo verdadero y hay cosas que son buenas. Pero nosotros debemos orar por lo mejor, por lo excelente, lo que tiene que ver con esto que Pablo nos está enseñando, ¿no? Aún por mí mismo, yo, Señor, dame inteligencia, sabiduría para conocer tu voluntad, Señor. Dame la gracia de andar como es digno, Señor. Dame la gracia de agradarte en todo, en esto yo puedo agradarte, Señor. Dame la gracia, Señor, de tener buenas obras. No pase como alguien que no dio fruto en esta vida, como cristiano. ¿Sí? Esa es la oración de Pablo para los colosenses, que es una oración, como decíamos, extraordinaria, ¿no? Dice, llevando fruto en toda buena obra. Fruto, hermanos, fruto es importante. Y vuelve a sellar otra vez con lo mismo. Y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, la palabra trae conocimiento, pero otra característica del que está avanzando en esa palabra es que sigue avanzando en el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cómo es Dios? Hermano, y hay algo que es tremendo. Ahí en el verso 10, Colosenses 1:10. Hay algo que es tremendo que uno llega a percibir hablando con muchos cristianos. Ahorita yo que estoy enseñando en el instituto, habla uno con muchos cristianos y hay cosas que uno habla de Dios y uno se da cuenta que la mayoría de cristianos no conocen a Dios. O su conocimiento es muy, muy defectuoso, limitado y en algunas veces falso. ¿Sí? Nosotros decíamos la vez pasada que nosotros tenemos un conocimiento de Dios que a veces no es el Dios de las Escrituras, sino es un conocimiento que yo he creado de Dios. O sea, un ídolo. Porque yo digo así, a mí me parece que Dios es así. Si hay algo que nosotros debemos entender, hermano, Dios no es como nosotros nos parece. Dios es como Él es. Que a usted le parezca o no, eso no lo cambia a Él. Dios es en sí mismo. Entonces yo no debo conocer a Dios como a mí me parece, sino como Él es. Y cuando yo me voy a conocer a Dios como Él es, yo me escandalizo, porque Dios no es como a mí me parece. Eso es tremendo, ¿no? ¿Saben qué decía Sproul hablando de la santidad de Dios? Decía, la santidad de Dios aterra al hombre, y el hombre no quiere conocer esa realidad de Dios, por su condición. El hombre siempre le está huyendo al Dios verdadero. Y una manera como el hombre huye es creando una imagen de Dios falsa.
Ahora Pablo nos está diciendo, si yo crezco en el conocimiento, si yo ando, si yo vivo para agradarle, si yo le estoy sirviendo, Dios se me va a ir revelando cada vez más. Aunque ese conocimiento a veces sea atrofiador, hermano. Porque de verdad, el conocimiento de Dios a veces aturde. Mira a Isaías ahí en el capítulo 6, cuando vio a Dios, quedó a punto de morir. Y el conocimiento de Dios es traumático a veces para la carne, ¿no? Es para nuestra alma, porque yo quedo impactado con la grandeza y también cuando yo conozco a Dios me conozco bien como soy yo. Y eso genera una serie de conflictos, ¿sí? Pero es parte del crecimiento. A veces como que uno llega a un aspecto, no quiero conocer más porque ya estoy como ya estoy muy afectado, ¿no? Y el Señor como que me consuela, me restaura y Él va a seguir revelándose porque es parte de la vida cristiana, ¿no? Y ese conocimiento de Dios en sí mismo es el que nos va a transformar. El que dice Pablo, cuando nosotros vemos a Dios de gloria en gloria, somos transformados a su imagen. Ahora ese conocimiento de Dios de gloria en gloria no es a veces tan agradable, sino como decíamos ahora, es traumático. Ese conocimiento es traumático porque la carne va a tener un choque tremendo con esa luz. Como cuando se está viviendo mucho en oscuridad, ¿no? Y sale a la luz, ¿qué pasa con la luz? ¡Pum! De una vez lo encandelilla, ¿cierto? Hermano, a veces cuando Dios nos habla un poco más de quién es Él, quedamos así. Pero es parte de la vida cristiana. Y necesitamos crecer en ese conocimiento. ¿Sí? Dios no va a tener cerca en su reino personas que no le conocen. Este es el momento que nos está... Alguien decía, Dios nos está preparando en este tiempo con su revelación para estar con Él algún día. Porque si no, no pudiéramos estar con Él. Entonces necesitamos conocerlo, ¿no? Pablo oraba por eso. Que este pueblo pudiera conocer a Dios cada vez más profundamente. Ahora, Pablo no solo ora por revelación y ciertas cosas, porque eso es importante, pero ahora Pablo va a orar para que Dios no solo nos muestre, sino nos dé la capacidad de vivir conforme a eso. Porque a veces tal vez la más grande frustración que nosotros tenemos es conocer, entender, mas no poder hacer, ¿cierto? Sabemos qué debemos hacer, pero no tenemos la capacidad para hacerlo. Carecemos del poder. Carecemos. Sé que tengo que levantarme, por ejemplo, en cosas prácticas, a orar. Sé que tengo que responder en tal situación así. Y aunque sé, porque ya he entendido que esa es la voluntad de Dios, no tengo las fuerzas. Entonces no solo debemos orar, Señor, dame el conocimiento de tu voluntad, sino dame las fuerzas para obedecer esa voluntad. Porque Dios no solo pone el querer, sino también de Él viene el hacer. Pero eso no quiere decir que no debamos orar por eso, porque Pablo ora por eso. Mire, dice acá ahora lo que dice el verso 11, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces Pablo ora para que estos hombres sean fortalecidos con el poder de Dios, con la potencia de Dios, de su gloria, para ciertas cosas. Entonces nosotros no solo debemos orar, Señor habla, sino Señor opera poderosamente a aquellos que estás hablando. Señor, revélate, pero no solo revélate, sino concede a aquellos que están oyendo tener la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Es una oración importante, hermanos. Dios no solo da sabiduría, Dios da poder. Cristo es la sabiduría de Dios, pero también es el poder de Dios. Estas dos cosas están, pero son distintas, pero están en Cristo. Y debemos orar por ambas. ¿Sí? No solo debemos, Señor, muéstrame, 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 y el Señor me comienza a mostrar en la palabra, y ahora que ya entiendo, voy a comenzar a caminar y no puedo. Entonces no solo muéstrame, sino ayúdame a andar en eso, Señor. Dame fuerza, fortaléceme con tu poder, con tu capacidad, con tu gracia, con tu fuerza, con tu gloria, para que yo pueda andar. No solo quiero entender, sino quiero andar. No solo quiero conocer, sino quiero vivir. Y eso necesitamos tu poder para eso. O sea, no es que Dios nos muestra el plano y nos dice vayan, porque Él sabe que no vamos a poder. Dios nos muestra el plano y nos dice, y yo les ayudo, para que puedan ir. Les doy fuerza, para que puedan caminar. Ahora, ese poder está relacionado ahora a dos asuntos. Miren lo que dice ahí al final. La fuerza de Dios tiene que ver con dos asuntos, dice ahora Pablo. Para toda paciencia.
y longanimidad. Son dos palabras ahí importantes. Una es upomene en el griego, que es paciencia, y la otra es longanimidad. ¿Sí? ¿Qué significa longanimidad y qué significa paciencia? Porque recuerde que Pablo está dando fortalecimiento para esto. Paciencia, como lo estudiamos en 2 de Pedro, es la capacidad de estar bajo situaciones difíciles, circunstancias hostiles y mantener una esperanza alegre, una esperanza victoriosa, una esperanza que nos llena de ánimo para soportar las dificultades difíciles. Y la otra palabra es longanimidad. Longanimidad tiene que ver no con las circunstancias, sino tiene que ver con las personas. Paciencia tiene que ver la capacidad de soportar las circunstancias con alegría. Longanimidad tiene que ver con la capacidad de soportar a las personas con alegría. Son dos palabras distintas porque tienen que ver con situaciones diferentes. Yo necesito fortalecimiento para no dejarme abatir por las pruebas. Yo necesito fortalecimiento para no dejarme escandalizar por los tiempos difíciles, las aflicciones, los desiertos, las pruebas, las tormentas. ¿Cierto? Eso es algo que necesitamos todos cristianos. Pero también necesitamos longanimidad para poder amar a las personas que no son agradables, para poder soportar a las personas cuando son de carácter difícil, para poder soportar al que nos ofende, al que nos hiere, al que nos causa molestia. Y Pablo sabe que para eso necesitamos fortaleza espiritual, hermano. No solo necesitamos saber que tengo que soportar, necesitamos la fortaleza para soportar. No solo necesitamos saber que necesitamos amar y perdonar, necesitamos la capacidad de amar y soportar. Y Pablo ora por esas cosas. Nosotros oramos al contrario. Señor, quítale la situación. Señor, aparta a la persona. Pablo ora, Señor, fortalécelos para que puedan estar en pie en las situaciones y puedan soportar las personas. Siendo diferente la oración de Pablo a nosotros. Pablo conocía la voluntad de Dios. Tal vez nosotros oramos mal porque no tenemos sabiduría ni inteligencia espiritual. Pero gracias a Dios tenemos un hombre inteligente y sabio que nos enseña cómo orar, ¿no? Como es Pablo. Qué precioso, ¿no? Hermano, necesitamos orar para que el Señor nos ayude en tiempos difíciles a estar firmes y tener esperanza. Y también el Señor nos ayude cuando tengamos alrededor personas difíciles, ¿no? A veces ni siquiera son personas difíciles. Necesitamos longanimidad con un hijo, necesitamos longanimidad con un vecino, necesitamos longanimidad con un hermano que nos cause molestia, un familiar. Y necesitamos paciencia porque estamos en cuarentena. Estamos pasando una crisis económica, estamos pasando dificultad física, salud, tantas cosas, ¿no? Que pueden venir a nuestra vida. Y a veces el Señor no las va a quitar. Lo que vamos a aprender es a orar para ser fortalecidos y poderlas soportar de la mejor manera, con una paciencia victoriosa, una paciencia triunfante, ¿no? Ahora imagínense, estos cristianos, lo que Pablo estaba orando, hermanos, estos cristianos lo iban a necesitar. Era una generación que iba a enfrentar una persecución cruel, difícil. A veces nosotros no sabemos qué vamos a enfrentar. Dios sí sabe. Y estas oraciones son amplias, no son oraciones limitadas, no son oraciones amplias e importantes. Dice, ahora, si quedáramos ahí quedaríamos como tristes, ¿no? Pero Pablo dice en el verso siguiente, con gozo dando gracias al Padre. O sea, Pablo ora por estas cosas. Y yo pienso que la iglesia de los colosenses tal vez no era la iglesia madura y perfecta, por eso Pablo ora. Pero aunque la realidad de la iglesia no era esa, Pablo oraba con gozo, ¿no? Y nosotros debemos aprender a orar con gozo también, ¿no? Orar por estas cosas, pero con gozo. ¿Por qué? Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. O sea, hermanos, Dios en Cristo nos hizo aptos para participar de estas cosas. Esto no es algo que es ajeno. Si usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios, Dios lo hizo en Cristo Jesús de cierta manera para que usted pueda participar de esto. Usted tiene el Espíritu, usted tiene a Cristo, usted tiene la palabra de Dios, usted tiene el sumo sacerdote, usted tiene el mismo Señor
el mismo espíritu y la misma gracia que disfrutaban los apóstoles. O sea, Dios lo hizo este acto y a mí me hizo acto para participar de estas cosas. Entonces esto no es ajeno a nosotros, hermano. Esto es algo que Dios quiere que nosotros vivamos. Esto es algo que Dios quiere que nosotros andemos. Pero también, como hemos leído hoy, esto es algo por lo cual debemos orar. Hermano, necesitamos orar para que Dios nos conceda su voluntad, nos haga sabios en toda inteligencia y conocimiento en Cristo Jesús, podamos andar de manera que Él digne. ¿Cómo es digno? Agradándole en todo, llevando buen fruto, creciendo en el conocimiento de Dios y pidiendo fortaleza. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Entonces, esa es la oración de Pablo, hermanos, que es una oración preciosa, ¿no? Ahora Pablo en los siguientes versículos va a comenzar a tratar unos asuntos más específicos. Yo decía, hermanos, enseñando esto, que apenas queda uno en el atrio de la pista. Ni siquiera entra al lugar santo del santísimo, porque el lugar santo está más adelante. Y el lugar santísimo. Pablo va a entrar en unos temas tremendamente importantes. Pero ya no más el atrio, ya mucha luz, ¿cierto? El Señor nos ayude a conocerle verdaderamente. El Señor cambia nuestra manera de orar, hermanos, para que podamos orar de una manera sabia por nosotros y por otros. Y que también Dios nos dé ese amor que tenía Pablo, que aunque no conocía a estos hermanos personalmente, él podía orar por ellos. Entonces, bueno, qué tema precioso. Vamos a orar y dar gracias al Señor.